Los objetivos de la clase de hoy. ¿Qué objetivos tenemos para nuestra clase? Rapidito, los voy a ir tirando. Definir qué es un siervo. Establecer que únicamente los siervos de Dios serán sellados. Identificar promesas que Dios ha hecho a sus siervos. Describir la reacción de los que no sirven a Dios cuando tú eres honrado como siervo. Definir qué es un consiervo e identificar la relación que debe existir entre ellos. Establecer que debe propiciar el perdón de Dios en nosotros. Establecer cómo se identifican los ángeles respecto a nosotros. Identificar las distintas clases de siervos según la Biblia. Hacer referencia a Jesús como siervo. Identificar la herencia de los siervos de Dios. Tenemos mucho material, ¿verdad que sí? Por eso es que no podía mezclar el carácter con el tema de los siervos. Así que ese fue el texto que nosotros estuvimos analizando la vez pasada y nos quedamos en el último renglón hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Para ir, ¿verdad?, de manera detallada a quién se iba a sellar en la frente, lo que está ahí en grande. Los siervos de nuestro Dios. A los siervos de nuestro Dios. La vez pasada también, así de manera rápida, yo le mencioné que doulos o dulos, algunos lo pronuncian de esa manera, es la palabra griega usada en el Nuevo Testamento para siervo. Y literalmente significa esclavo o subordinado e implica ¿qué cosa? Completa sumisión y obediencia. ¿Y qué otra cosa? Al amo. Al amo, completa sumisión y obediencia al amo. Eso es en cuanto al siervo. ¿Y qué es un amo según la Biblia? La palabra que se utiliza es kurios y significa señor, dueño o amo y se refiere a una autoridad legal y en el ámbito religioso se le atribuye a Dios y a Jesucristo. O sea que Dios y Jesucristo son amos. Santo es su nombre. Ahora, ¿quién era el amo de estos siervos que van a ser sellados? Blanquita, pero eso ya lo leímos, pero es importante que tú lo internalices. ¿De quién es el amo de estos siervos que van a ser sellados? Hasta que hayamos sellado en su frente ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. Blanca, ¿por qué tú enfatizas eso? Porque tú y yo no nos podemos confundir en el camino. Y yo sé que hace tiempito Dios puso en mi mente y en mi boca el estar enfatizando este punto, porque Dios los ama a ustedes y me ama a mí también. Y Dios quiere que nosotros tengamos el cuadro claro para que nosotros nos conduzcamos ahora que hay gracia de la manera correcta y el trabajo que el cielo quiere hacer en nosotros pueda ser hecho. Así que nosotros somos siervos ¿de quién? Nosotros somos siervos de Dios. Nosotros no somos siervos ni de un líder religioso, independientemente de la denominación que sea. El siervo de Dios en el ámbito católico no es siervo del sistema papal, para que me vayan siguiendo. El episcopal, el presbiteriano, and so on, todas esas religiones, ninguno de los siervos de Dios que los tienen en las distintas religiones, ellos son siervos de esos líderes de sus respectivas congregaciones. Ellos son siervos ¿de quién? Del Dios del Todopoderoso. Y nosotros no somos la excepción. Tú estás aquí y yo estoy aquí y nosotros no somos siervos ni del pastor, ni del presidente de la asociación, ni el de la unión, ni de la conferencia general, ni de los líderes de nuestra iglesia local. Nosotros somos siervos del Dios del cielo. Y entonces cualquiera puede decir, Blanca, eso suena como a rebeldía. No, mi hermano, te equivocas. Estás muy equivocado, porque si nosotros somos siervos del Dios del cielo, nosotros vamos a ser los mejores cristianos aquí adentro. Alabado sea su nombre. Pero si nosotros somos siervos de los seres humanos, lo que va a haber es problema y conflicto. Porque yo soy sierva de Gerardo y me voy a tratar de acomodar a Gerardo y mientras yo me acomodo a Gerardo, yo no puedo satisfacer las expectativas de mi hermano Frankie. ¿Te das cuenta? Y entonces va a haber un conflicto entre Frankie y Gerardo. ¿Viste? Nosotros no somos siervos de los hombres. Nosotros somos siervos del Dios Todopoderoso. Y el Dios del cielo te lo deja claro. Los que van a ser sellados no van a ser siervos de hombres, van a ser siervos del Dios Todopoderoso. Santo es su nombre. Continuamos.
¿Qué pide Dios a su siervo? Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, ¿qué cosa? Sígame. Y la pregunta es, ¿a quién es que debemos seguir? Porque mira, yo puedo estar aquí con mi esposo y yo le digo a mi hijo, sígueme. ¿A quién mi hijo va a seguir? Si soy yo la que le estoy indicando que me siga, ¿a quién va a seguir? ¿A mí? ¿Y quién es el que está hablando? Jesús. Y Jesús, la instrucción que da, ¿cuál? Sígame. Si alguno me sirve, ¿a quién es que va a seguir? Es a Cristo Jesús. Nosotros no estamos aquí para seguir a nadie. Esto es interesante. ¿A quién es que debemos seguir? Es solamente a Jesucristo. ¿Por qué Dios pide a sus siervos que le sigan? Esto es importante, mi gente. Y yo te lo voy a tratar de poner lo más práctico posible. Tú sabes que ahora todo el mundo quiere ser seguido en las redes sociales, ¿verdad que sí? Y sígueme y dale ¿qué cosa? Y dale like. Déjame decir esto de la mejor forma posible. Dios no está esperando eso de su pueblo a esta hora de la profecía. Dios no está pidiendo eso de ti, ni lo está pidiendo de mí. Dios no está pidiendo que tú tengas seguidores. Dios está pidiendo que tú le sigas. Santo es su nombre. Y porque mucha gente está buscando seguidores, el evangelio ha quedado estancado, el crecimiento y la transformación no se ha dado, y Cristo Jesús está por venir y su pueblo no está preparado. Yo sé que resulta fuerte, pero es la realidad. Y Dios quiere que tú y yo lo entendamos porque hay gracia todavía. Hermano, nuestro Salvador viene. Yo cada día lo creo más y vivo emocionada porque mi Cristo viene. Y yo quiero prepararme y ayudar a todos a que se preparen. Así que, ¿por qué hay alguien que se aventura a contestar partiendo de la clase pasada, ¿verdad? Lo que hemos estado enfatizando. ¿Por qué Dios pide a sus siervos que le sigan? Te pregunto, ¿será para darle órdenes? Porque son sus siervos. Sí. ¿Para salvarlos? ¿Qué otra cosa más? ¿Para qué? ¿Para proteger? ¿Qué tú dices, Wilmary? Pero mamita dice eso duro que todo el mundo te escuche. Dios pide que le sigamos ¿para qué cosa? Para relacionarnos con Él. Santo es su nombre. Dios pide que le sigamos para relacionarnos con Él. Y yo digo, para que se relacionen con Él. ¿Por qué Dios desea que nos relacionemos con Él? ¿Hay alguien que se aventura a contestar? Si nosotros nos relacionamos con Él, ¿qué va a suceder? ¿Lo vamos a qué cosa? Lo vamos a conocer y ¿qué cosa? Y Él nos va a conocer a nosotros. Yo he dicho en varias ocasiones que yo tiemblo ante la declaración que el Señor Jesús dice, apartaos de mí. ¿Quiénes son? Las vírgenes cuando llegan y ella, mira, ábrenos. ¿Y quién son ustedes? Yo no las conozco. Que el cielo diga eso es horrible, pero yo alabo y glorifico porque hay gracia. Y este tiempo es para eso, es para relacionarme con Él, aceptar la orden, la invitación que Él me da, sígueme. Si tú me sirves, sígueme, porque nos vamos a relacionar, tú me vas a conocer y yo te voy a conocer a ti. Y tú vas a quedar listo y lista para encontrarnos en el reino de los cielos. ¿Verdad que el evangelio es lindo? El evangelio es hermoso. Y Dios quiere, y Dios está levantando un pueblo que comience a predicar y a compartir el evangelio como es. El evangelio nos hace libre, el evangelio nos hace libre, nos bendice, nos cambia, santo es su nombre. Entonces él siguió diciendo, si alguno me sirve, sígame, y mira qué cosa linda él promete. Donde yo estuviere, ¿qué cosa? Allí está mi servidor. Donde quiera que yo doy un paso, yo sé que Papá Dios lo está dando conmigo. Que a través del Espíritu Santo, Padre, Hijo, están en mí. ¿Se acuerdan aquel texto bonito que siempre digo? Y vendremos a Él y haremos en Él ¿qué cosa? Morada. Entonces Él me dice, sígueme. Yo decido seguirle. Yo le estoy sirviendo, yo decido servirle. Entonces yo tengo la paz,
de que donde yo esté, allí va a estar Él conmigo. Santo es su nombre. Donde Él esté, allí yo voy a estar con Él. O sea, que si Él está y yo estoy, nos estamos, ¿qué cosa? Y de eso se trata la salvación. Y por favor, internalízalo. Y sácate de la mente ya que la salvación es que tú tienes que dejar de hacer cosas para comenzar a hacer cosas. Eso no es salvación. El que te ha vendido esa idea te ha defraudado, te han engañado, te han mentido. Eso no es salvación. Salvación es que tú te relaciones a tal punto con Él que tú le permitas a Él obrar en ti el querer como Él hacer y Él te va cambiando. Eso es salvación. Por eso Él dice, permaneced en mí, porque sin mí nada podéis hacer. Santo el nombre de Jehová, en eso consiste. No compres más la idea de que tú tienes que estar haciendo o que tú tienes que dejar de hacer. No, tú tienes que relacionarte con el cielo a través de su palabra, a través de la oración, a través de todo lo que el mismo Espíritu te va a ir convenciendo. ¿Qué otra cosa Él prometió? Si alguno me sirviere, mira qué cosa. ¿Quieres saber lo que Él prometió? Si alguno me sirviere, ¿qué cosa? Mi Padre le honrará. Entonces tú te tienes que estar preguntando. Yo te voy a hablar con sinceridad y yo sé que no todo el mundo me entiende y me juzgan mal, pero yo los perdono, pero yo te lo tengo que decir. Si alguno me sirviere, ahí no dice si alguno sirviere a la denominación X, Y o Z. Ahí no dice si alguno estuviese las 24 horas del día en la sinagoga. Ahí no dice si alguno fuere miembro del Sanedrín. Ahí dice si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y es hora de que nosotros como pueblo de Dios nos contestemos la pregunta, ¿a quién yo le estoy sirviendo? Porque yo sé, yo no me estoy inventando cosas. Es más, si a medida que yo narro lo que voy a narrar, alguno cree que es correcto, porque usted ha tenido una experiencia similar, alce la mano y entre todos, ¿verdad? Apoyamos la declaración. Pero tú sabes cuánta gente está desgastada para la iglesia y no tienen el gozo y la paz de la salvación. Haciendo aquí y haciendo allá, y voy a una reunión, y voy a una capacitación, y voy a un programa, y voy a un entierro, y eso es carrera tras carrera tras carrera. Y tú le preguntas, y cuando tú dialogas, tú te das cuenta, no hay la paz y el gozo de la salvación. ¿Cuántos tienen la paz y el gozo de la salvación aquí? Bueno, yo cerré mis ojos para no ver a nadie. Pero me gustaron esos amenes. Papito y mamita, hijo mío, hija mía, hermano mío, hermana mía. Si a estas alturas tú no estás claro, tú no tienes la paz y la seguridad de la salvación, dobla rodilla y busca esa paz con urgencia. Porque a estas alturas se supone que nosotros sepamos si el sello de Jehová está sobre nosotros, si la presencia de Jehová está sobre nosotros, si nosotros estamos en el carril correcto. Y si no estamos, pues hay gracia todavía. Entonces mira aquí cómo dice la palabra. ¿Cómo reacciona Dios? Válgame, yo estoy leyendo y yo no te he estado leyendo. Mira, mamita, ya que se me cansó la garganta, me di cuenta. ¿Cómo reacciona Dios? Grita, grita. Cuando tú sirves teniendo claro que tu amo es Él. Vamos a ver primero cómo reacciona Dios. Abel aceptó su ofrenda. José prosperaba todo lo que hacía. Llegó a ser instrumento de salvación en medio de la crisis. David le concedió grandes victorias. Mardoqueo le protegió de Amán y le honró ante todo el pueblo. Daniel le concedió dones, le protegió en el foso de los leones y le dio un lugar de respeto ante 3 reyes distintos, testificando así del verdadero Dios. María la transformó completamente, se le apareció después de la resurrección. Y cuando yo puse todos esos hombres, yo dije, espérate, yo tengo que incluir ahí una fémina, ¿verdad que sí? Y qué bueno, María la transformó completamente y se le apareció después de la resurrección. El texto anterior decía que el que me sirviere, ¿qué cosa?
mi Padre le honrará. ¿O cumplió Dios ese texto en la vida de esa persona? Claro que sí, lo cumplió. Esa es la reacción de Dios cuando tú le sirves reconociendo que tu amo es Él. Ahora, Dios honra a los que le sirven, bendito sea su nombre. ¿Cómo reaccionan los que no sirven a Dios cuando tú sirves teniendo claro que tu amo es Dios? ¿Quieren saber? Pues miren, vamos a los mismos casos. A ver qué cosa. Su hermano lo asesina. Hijos, José, sus hermanos lo venden como esclavo. David, Saúl le persiguió sin motivos. Mardoqueo, Amán le maltrata y planifica su muerte. Daniel, sus colegas le acusan por su adoración al verdadero Dios y propician que sea lanzado al foso de los leones. María, su hermana Marta, no la comprendía y Simón y Judas le atribuyen motivos errados a sus acciones. ¿viste cómo reacciona el ser humano cuando tú le sirves a Dios y esos seres humanos no le están sirviendo a Dios? ¿Qué cosa? Hay una confusión completa, hay una distorsión. El cielo te mira de una manera, pero el ser humano que no le sirve a Dios te mira de otra cuando tú le sirves a Él entendiendo que tu amo es Él. Y eso va a ser así y eso cada día va a aumentar y a medida que el tiempo de gracia se vaya acabando, a medida que nos estemos aproximando más a su venida, tú tienes que tener eso claro, porque yo lo he dicho muchas veces, es muy fácil hablar de la fe de los 3 jóvenes hebreos, pero cuando tú tienes que estar en el horno, ¿cómo tú reaccionas? Es muy fácil hablar de la fe de Daniel cuando se metió al foso de los leones, pero cuando la lucha llega a tu vida, ¿cómo tú reaccionas? Pues mi gente, yo te quiero decir que ha llegado el momento de nosotros amarnos de todo corazón, pero no dependas de ningún ser humano. ¿Viste? No dependas de ningún ser humano. Y vamos a seguir porque el tiempo corre, ¿verdad? Esto avanza. ¿Cómo reaccionan entonces los que no le sirven a Dios? Mira cómo reaccionan, con celos y rebelión en el caso de Caín. Y en el caso de José. Celos y envidia. Y en el caso de Saúl. Celos y envidia. Y en el caso de Amán. Coraje y maltrato. Y en el de Daniel. Celos y envidia. Y en el de Marta. Celos y envidia. En el de Simón y Simón y Judas, ¿verdad? Reaccionaron ¿cómo? Acusaciones, sospecha, con cizaña le atribuye motivos errados a sus acciones. Entonces, los que van a ser sellados son los que le sirven a Dios. Pero por favor, hermano mío, entiende esto. Los que le sirven a Dios van a ser objetos de ¿qué cosa? De celos, de rebelión, de envidia, de coraje, de maltrato, de acusaciones, de sospecha, de indicar, ¿verdad? Darle otro propósito a sus acciones y se va a sembrar cizaña para con ellos. ¿Tú vas a aguantar eso? ¿Amarás tú a Dios tanto que tú aguantes todo eso? Pues si tú crees como yo que no lo puedes aguantar, sigue doblando rodillas, levántate temprano, busca a Dios de todo corazón, reconoce tu vulnerabilidad, reconoce tu debilidad, reconoce tu incapacidad y tu insuficiencia y dile, Padre, mantente tú en control. Santo es tu nombre. Seguimos por aquí. Sobre los que practican esta conducta no se pondrá el sello de Dios. Si en tu vida hay celos, rebelión, envidia, coraje, maltrato, acusaciones, sospechas, si tú eres uno de esos que el enemigo está utilizando para sembrar cizaña, hay tiempo de gracia todavía. Busca al Padre. ¿Por qué? Porque sobre esa práctica no se pondrá el sello de Dios. ¿Verdad que el Apocalipsis es lindo? Porque me dice, no suelte los vientos hasta que yo no los selle. Y la palabra me sigue indicando quiénes son los siervos de Dios. Ahora, ¿podemos buscar la aprobación humana y seguir siendo siervos de Jesús? ¿Qué ustedes creen de eso? ¿Será que podemos tener lo mejor de los mundos? Bueno, pues yo siempre digo, dejemos que la palabra conteste. Yaimari, por favor, lee eso. Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Es una buena pregunta y tú te la tienes que contestar antes que la puerta de gracia se cierre. ¿Qué favor es el que tú estás buscando? ¿El de los hombres o tú estás buscando el de Dios? Y mira lo que dice,
Pues si todavía agradara a los hombres, ¿qué sucede? Si todavía agrado a los... Esto es serio, hermano. Yo te digo, para esta clase, bueno, siempre dedicamos muchas horas, pero tú no sabes la cantidad de horas que le hemos dedicado a esta clase, porque yo seguía orando, Padre, ¿qué es lo que tú quieres que yo le diga? Y el cielo seguía trayendo los versículos y todavía ahí me dio unos versículos que los voy a leer al final y yo no le quiero fallar a Dios. Dice, si todavía agradara a los hombres, mira qué cosa. no serías siervo de Cristo. Entonces, hijo mío, hija mía, entiéndelo. Si tú estás buscando la aprobación de los seres humanos, sobre ti no se va a poner el sello. No se va a poner. Tú necesitas buscar la aprobación de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sobre el que no es siervo de Cristo, no se pondrá el sello. Y si yo estoy buscando la aprobación de los seres humanos, y te voy a decir algo, hay algo que pasa. Ahí dice, busca la aprobación de los hombres. Yo he estado hablando con Dios, Señor, ¿qué pasa? Porque uno dialoga de acuerdo a la experiencia que uno va viviendo. Dios habla, mi gente, Dios contesta. Y hay muchas personas que te lo voy a decir de esta manera. Hay muchas personas que cuando ven que Dios está utilizando a otras personas, rápidamente, como decían los textos anteriores, acusan y empiezan a decir, mira, está buscando el favor de los seres humanos, está buscando gloria de los seres humanos, está buscando aprobación de los seres humanos. Y tú sabes que Dios me dijo mientras yo estaba en oración, dile a mi iglesia que cuando escuche esas palabras, rápidamente rechace ese pensamiento, porque esa persona está siendo utilizada por el enemigo. Y que tú no te limites en ninguna área para dejarte usar por el Dios del cielo. Porque es que tenemos un enemigo en común. Nosotros todos, como lo he dicho en otro foro, somos del mismo equipo. ¿Sabes? Eso es otra cosa que tenemos que pedir al cielo, que limpie nuestro entendimiento, nuestra percepción espiritual. Pues, y basta ya de vernos como competencia. Santo nombre de Jehová. ¿Por qué vernos como competencia? Si nosotros, ¿qué cosa? Somos hijos de Dios todo. Aquí el que tiene que ser exaltado es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes escuchen, ahora mismo el hermano Julio no está aquí, Dios me lo bendiga, está convaleciendo, por allí veo a su esposa Elvira, está en Lajas, ¿verdad? Me dijo Mary que, o está acá, ya está acá, pues qué bueno. Y en su ausencia, como hizo Jesús para con Juan el Bautista, voy a decir lo siguiente, yo admiro a tu esposo, Elvira. Tu esposo es una persona muy sabia y prudente. Y las veces que yo he estado cerca de él y alguien ha venido a querer hacer un comentario negativo sobre X o Y situación, él rápido los detiene. Así se necesita gente que sepan poner freno con respeto, con amor, pero con autoridad, y que esto se acabe dentro del pueblo de Dios. No busquemos aprobación de los seres humanos, porque si tú buscas esa aprobación, no eres siervo de Dios, y sobre el que no es siervo de Dios, no se pondrá el sello de Dios. ¿Qué es un consiervo? Vamos a hablar ahora, vamos a saltar de siervo a consiervo. Era uno de los objetivos, ¿verdad? ¿Qué es un consiervo? Es un siervo. ¿Un siervo de quién? Del mismo amo. Ay, qué sencillo, ¿verdad? Es un consiervo, es un siervo del mismo amo. Bien, vamos por acá. ¿Cómo se identifican los ángeles respecto a nosotros? Lo que está en azul y rosita. Y el ángel me dijo, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Y el ángel me dijo, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor, amén. La pregunta de qué era un consiervo decía que es un siervo de qué cosa? Del mismo amo. Y los ángeles respecto a nosotros se identifican como qué cosa? Consiervo. O sea que mi amo y el amo de los ángeles es ¿quién? Santo es Jehová.
Ahora mira qué interesante esto. ¿Deben los consiervos adorarse y rendirse homenaje entre ellos? Mira lo que dice el mismo texto. Yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Adorarle a quién? Al ángel. Y mira lo que él dice. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Entonces, ¿qué cosa? Adora a Dios. Santo el nombre de Jehová. En un vasito, en un vasito. Santo el nombre de Jehová. Entonces, ¿deben los consiervos adorarse y rendirse homenaje entre ellos? Todos me están diciendo que no. Ahora yo le digo, ¿pasa en la actualidad que los consiervos se adoran y se rinden homenaje entre ellos? ¿Verdad que sí? Entonces, Dios necesita un pueblo que se levante a vivir como el cielo quiere que se viva en esta hora de la profecía. Yo no sé si tú ves la solemnidad de esto, pero esto es muy serio, mi gente. Por esto, Puerto Rico está como está y nadie se me desvíe por la política, ¿verdad? Aunque yo estoy haciendo la referencia. Por eso Puerto Rico está como está, por los amigos del alma. Gracias, papito. No tan solo la política, la iglesia. Así mismo, hermano, no tan solo la política, la iglesia también. Esa tendencia a buscar el que se me reconozca. Por eso yo digo, coger las redes sociales como ejemplo. No, sígueme, dale like, ¿verdad que sí? Suscríbete. Nosotros no estamos para rendirle homenaje a nadie. Ahí el ángel que viene de un ambiente perfecto, que es inmaculado, que no es partícipe del pecado, que es un ser santo, dice, yo soy consiervo como ustedes. Al único que se adora es a Dios. Y Dios quiere que se levante ya un pueblo que con su diario vivir, con sus palabras y con sus acciones, proclame que a quien se adora es a Dios. Sigamos por aquí. La adoración y el homenaje es solo para Dios. ¿Qué debe propiciar el perdón de Dios en nosotros en relación a nuestros consiervos? Vamos a orar. Padre eterno, en esta hora pedimos que tu Santo Espíritu se mueva de manera especial. Señor, creo que no oré al principio y si así fue, pido disculpas. Padre, envía tu Espíritu, muévete como tú entiendas. Saca lo que pueda obstaculizar que comprendamos el resto de este tema. Y oh Señor, que cuando salgamos de aquí entendamos que somos tus siervos y que sobre nosotros puede quedar impregnado el sello tuyo del cual tú estás hablando en Apocalipsis 7. Oramos, Padre, en Jesús. Amén. Amén. Mira qué glorioso. ¿Qué debe propiciar el perdón de Dios en nosotros en relación a nuestros consiervos? Lo que está en colores resaltados. Siervo malvado, toda deuda te perdoné. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿Qué debe propiciar el perdón de Dios en nosotros? ¿Qué debe propiciar? Misericordia. Por eso es que yo no puedo entender cómo si este mundo se está haciendo canto. Yo no puedo entender cómo si cada vez seguimos viendo más cumplimiento de la profecía. Yo no puedo entender cómo si las señales se están cumpliendo a perfección. Hay tanta lucha, hay tanto conflicto aquí adentro de las iglesias. Eso, Dios sufre y no más que sufre, le damos náusea y está a punto de vomitarnos. Dios no quiere eso en su pueblo. Dios quiere que nosotros seamos lavados por la sangre del Cordero y que sepamos que si Él fue misericordioso, porque tú dabas la talla, porque yo no la daba. ¿Hay alguno aquí que daba la talla? ¿Quién daba la talla? Entonces, si Él fue misericordioso para con nosotros
y nos ha recibido y nos está cambiando y nos está transformando. Mi gente, ¿cómo no ser misericordioso con los que nos rodean? Eso es lo que el cielo está esperando. Y un pueblo que sea misericordioso entre ellos es un pueblo donde el Espíritu Santo reina, cambia, transforma y exalta al Dios Todopoderoso. Es un pueblo, en otras palabras, bendecido. Yo no sé si tú puedes decir, estoy hablando en términos generales, que como iglesia somos un pueblo bendecido. Yo creo que estamos siendo un pueblo, y perdóneme, tú no tienes que estar de acuerdo a mí, mi gente, pero yo creo que nosotros estamos siendo un pueblo tolerado. ¿Me entienden por qué lo digo? Porque tú como pueblo, yo como pueblo decimos, pero si somos ricos y estamos enriquecidos y de ninguna cosa tenemos necesidad. Y no sabes que eres pobre, ciego y desnudo. Pero yo te amonesto, bendito sea Jehová por su gracia. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego y que te vi. Qué bueno es Jehová. Pero dice que estoy a punto de qué cosa? De vomitarte. Te está tolerando, pero te está aguantando. ¿Usted le ha dado náusea alguna vez? Claro que sí. Y usted no quiere vomitar y usted se aguanta. Y usted está aguantando, usted está tolerando esas náuseas. Hasta que llega un momento que tiene que salir corriendo y arroja todo eso que le está causando esa incomodidad. Dios quiere un pueblo que si ha experimentado la misericordia. ¿Se acuerdan la vez pasada que la misericordia de Jehová estaba todo el tiempo presente? Si usted ha experimentado la misericordia de Jehová, compártala, extiéndala. Ahora, ¿cómo clasifica el cielo a su siervo? ¿Como siervos? Malvados. ¿Como siervos? Malos y negligentes. ¿Como siervos? Inútiles. ¿Y como siervos? Buenos. La pregunta es, ¿en cuál de esas categorías estoy yo y en cuál de esas categorías estás tú? ¿Cómo clasifica el cielo a su siervo? Pues ya vimos el versículo de ahorita, el siervo malvado no extendió misericordia, por lo tanto, ¿qué cosa? ¿Quiénes son los siervos malvados? Son los que no tienen misericordia. Yo no sé si tú lo ves. Los siervos malvados son los que no tienen misericordia. ¿Manifiestas tu misericordia? ¿O tú vives en una burbuja de santidad y te crees que tú eres mejor que todo el mundo? Yo prefiero seguir pensando que como todavía hay gracia, todos somos candidatos para el reino de los cielos. Siervos malos y negligentes. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Entonces yo quiero que ahora tú trabajes esto conmigo. Dice el siervo malo y negligente, ahí en Mateo 25-26, dice, estas son las palabras de él. Te conocía. Esta parábola es de la de los talentos. Y los que reciben los talentos nosotros estamos siendo representados en ellos. Y el amo o el Señor es ¿quién? ¿Representa a quién? A Dios. Y él le dice, el siervo, te conocía que tú eres ¿qué cosa? Hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Pregunta que yo te hago, ¿conocía este individuo a Dios? ¿Lo conocía? ¿Tú crees que lo conocía? Así es Dios, duro, que es injusto, que viene a reclamar una cosecha donde no la sembró. No, este individuo no conocía a Dios. Y cuando yo sigo leyendo, por lo cual, ¿qué cosa dice él? Tuve miedo ¿y qué cosa? Dime en qué otro lugar de las escrituras dice, tuve miedo y me escondí. En la caída. O sea, que como resultado del pecado viene ¿qué cosa? El miedo y el escondernos. O sea, que este individuo no conocía al amo y este individuo estaba en una vida ¿de qué cosa? De pecado. ¿Cuántos talentos Dios te ha dado a ti? No me lo tienes que decir,
pero lo que Dios te lo ha dado con propósito. Entonces mira lo que le dice. Esto es un siervo, estamos hablando de siervo y en el contexto de los siervos de Dios que van a ser sellados. Y le dice, tuve miedo, me escondí. Aquí tienes lo tuyo. Aquí tienes lo tuyo. La pregunta que surge es, ¿cuál es la diferencia entre tuyo y nuestro? ¿Hay alguien que se aventura a decirme? ¿Cuál es la diferencia entre tuyo y nuestro? ¿Cuál es la diferencia? Santo es Jehová. Lee esto. Lo tuyo te pertenece a ti y yo no tengo participación en ello. Lo nuestro nos pertenece a ambos. Los dos tenemos participación en ello. Entonces, ¿qué estamos develando? Si es tuyo, entre nosotros, ¿qué cosa? No existe una relación. No existe ninguna relación. Claro, ¿y tú estás de acuerdo conmigo? Este individuo dice, no, porque tú eras así, ya está, ¿entiendes? Y entonces yo, pues, que tuve miedo, me escondí, y aquí tiene lo que es tuyo. ¿Había relación entre ellos? ¡Ninguna! No había relación, porque no había relación, era que él pensaba que el amo era así y asá, porque lo había escuchado en algún lado, ¿verdad? Tal vez otros consiervos que no se mencionan en la parábola, pero no era una experiencia que él tenía con Dios. Yo quiero que tú entiendas esto. Los siervos de Dios van a ser sellados, pero esos siervos tienen que desde ahora estar en relación estrecha con Él. Tienen que estarse relacionando con Él. Es con Él, no es con una iglesia, no es dejando el pellejo dentro de la iglesia, es relacionándote con Dios. Entonces sigue diciendo, los siervos malos y negligentes, le dice el Señor, siervos malos y negligentes, ¿sabías que ciego donde no sembré? Entonces, ¿quiénes son los siervos malos y negligentes? Estoy yendo rápido. Los siervos malos y negligentes son los que no tienen relación con su amo. Tremendo. Los siervos malos y negligentes son los que no tienen relación con su amo. Que tú y yo no seamos malos y negligentes. Que tú y yo nos estemos relacionando con nuestro Padre Celestial. Sigamos ahí. Vamos entonces, los siervos inútiles. En la misma parábola de los talentos, el Señor, el amo, al final le dice, siervo inútil. Y al siervo inútil, echarle ¿dónde? En las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esto es importante, porque mientras los siervos de Dios tienen relación con Él y van a ser sellados, los siervos malos y negligentes e inútiles van a ser echados ¿dónde? Entonces, mira qué lindo es Apocalipsis, que te está diciendo, dame un break a los 4 ángeles, ¿se acuerdan? Aguántense, no me suelten los vientos todavía, porque yo me tengo que asegurar que todos los que están buscando una relación conmigo tengan el sello. Santo es el nombre de Jehová. Vámonos por aquí rapidito. ¿Quiénes son los siervos inútiles? Los que no tienen misericordia. Entonces seguimos por aquí. Siervos inútiles sigue hablando. Lucas 17:10. Siervos inútiles somos porque, ¿qué cosa? Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Oh, otro texto sumamente interesante. ¿Qué dice ahí? Que somos siervos inútiles porque, ¿qué cosa? Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿qué es un siervo inútil? ¿Estás preparado para la respuesta? Porque quizás esta la podamos identificar más en nuestro medio. Es un siervo que, ¿qué cosa? Obra por deber y no por amor. ¡Wow! Eso es peligroso. Entonces tú no eres juez de nadie. Tú no tienes que estar diciendo aquel obra por deber y aquel obra por amor. Eso le compete a Dios. Tú te tienes que asegurar que tú contestes la pregunta, ¿yo le estoy sirviendo a Dios por deber o yo le estoy sirviendo por amor? Ahora bien, ¿qué es un siervo inútil? Un siervo inútil es uno que no tiene relación con su amo. Por eso es que lo hace por qué cosa, por deber. Porque si se estuviera relacionando, lo haría por qué cosa, por amor. Santo es su nombre. Ahora bien, vamos a orar para ver si esa niñita se tranquiliza. ¿Ah? ¿Te parece bien? Oremos. Buen Dios y eterno Padre,
Bendícenos, Señor. Bendice a los niños que tú has dicho, dejadlos venir a mí. Que tu mano sea sobre esa criaturita conforme a tu voluntad y que tú pongas quietud, Padre, y sosiego sobre ella. Oramos en Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a ver quiénes son los siervos buenos y fieles. ¿Quieren verlo? Vamos allá. Mateo 25, 15 al 17 dice, lo que está en colores resaltados. Bueno, léelo rapidito. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Oh, el siervo bueno y fiel es aquel que habiendo recibido conforme a su capacidad, lo utiliza ¿para qué cosa? Para generar ganancia, ¿verdad que sí? Para generar ganancia. Ahora, vamos por aquí rapidito. Bien buen siervo fiel, sobre poco ha sido fiel. ¿Quiénes son los siervos buenos y fieles? ¿Quiénes son los que utilizan lo que Dios, qué cosa? Le ha dado de acuerdo a sus capacidades y producen ganancias para él. Y producen ganancias para él. Ahora la pregunta que viene, ¿cuáles son las ganancias que Dios espera que tú y yo le entreguemos? Santo es Jehová, Carmen, eso. Por eso tú no tienes que estar haciendo las cosas aquí para que a ti te vean y te reconozcan, para que digan qué consagrado o consagrada somos. No, el que esté haciendo eso va camino al infierno. Lo tengo que decir de esa manera. El que esté haciendo las cosas para ser visto, para que se diga qué bien lo haces o para que se diga qué bueno que lo hiciste, de la manera que sea, le está quitando la gloria a Dios y no está enfocado como Dios quiere. La ganancia, los siervos buenos y fieles están utilizando sus capacidades. ¿Para qué cosa? Para generar ganancia. ¿Y cuál es la ganancia? Persona para el reino de los cielos. Santo el nombre de Jehová. Yo te digo algo, Dios está levantando un pueblo de esa manera. Dios está levantando un pueblo que se va a enfocar, que van a coger, como dice el apóstol Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad qué cosa, las cosas de arriba. Y vamos a seguir cada vez desconectándonos más de las cosas de este mundo. Eso va a suceder cuando tú entiendas que mi Salvador viene. Cuando tú entiendas que tu Salvador viene. Cuando tú lo internalices en tu vida, mi Cristo, yo no sé si tú lo ves, yo lo veo. Yo sé que y yo pienso, yo digo, wow, todos los discípulos creían que era en su tiempo y no llegó, y toda la gente posterior a ellos, los reformadores, y resulta de momento que lo que hemos leído en Apocalipsis lo estamos viendo, que lo que hemos leído en el conflicto lo que estamos viendo, lo que hemos leído en eventos para los últimos días lo estamos viendo, y nuestro Salvador viene en nuestro tiempo. Yo lo creo. Y me desvivo para estar lista y para ayudar a otros, para que se motiven a relacionarse con Él y que queden listos. ¿Cómo se identifica Pablo en sus epístolas en relación a Jesucristo? Yo, Pablo, siervo de qué cosa? De Jesucristo. Bueno, en estas dos epístolas, porque en el resto es yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero yo, Pablo, siervo de Jesucristo, y en el Filipenses le dice Pablo, ¿y qué cosa? Y Timoteo, siervo de Jesucristo. ¿Y sabe por qué te puse esa ahí? Porque Pablo era el maestro, por así decirlo, ¿de quién? De Timoteo. Pablo fue un excelentísimo maestro. ¿Por qué? Porque le enseñó a Timoteo que a quien se le sirve es a Dios. Santo es su nombre. Que a quien se le sirve es a Jesucristo. Y Pablo no le buscó un seguidor para él. Sí fueron colaboradores en el ministerio. Así que ellos se identificaron como siervos. Ahora, ¿seremos aceptados por Dios solo por el hecho de que le servimos? ¿Quién me dice? Porque hemos hablado de que hay que servirle. Pero ¿será que por el hecho de servirle ya somos aceptados por Dios? Yo veo algunas cabezas moviéndose en mensajes negativos.
¿Qué dice Mateo 7, 22 y 23? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Yo quiero decirte, hermano, que lo que tú haces y lo que yo hago no es garantía de que vamos a ser aceptados por Cristo Jesús. Ahora, a quien tú aceptes y a quien yo acepte, si aceptamos a Cristo Jesús, eso es garantía, santo el nombre de Jehová. Pero no lo que tú y yo hagamos, porque si aceptamos a Cristo Jesús y dejamos, como siempre enfatizo, que sea Él que obre en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, entonces eso para el cielo tiene valor. Porque yo puedo profetizar mucho, que no profetizo, ¿verdad? Yo puedo echar fuera demonios, que una vez tuve una experiencia interesante, pero y puedo hacer muchos milagros, que nunca he hecho uno. Y de nada me vale, porque el cielo me puede decir de la siguiente manera: entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Yo no sé si tú entiendes eso. ¿Sobre quién se va a poner el sello de Dios? Sobre los siervos de Dios. Dímelo, hermana mía. El mismo versículo dice, tú no haces nada en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Es en el nombre de Jesús que nosotros siempre somos instrumentos. Definitivamente, gracias Clara, y por esa observación, profetizamos en tu nombre, y aún así, haciendo las cosas de palabra, como el pueblo de Israel, de labios me honra, en el nombre de Cristo, podemos estar haciendo muchas cosas en su nombre, pero ¿cómo Él nos va a decir? Yo no sé quién tú eres, apártense de mí, ustedes son hacedores de maldad. Maldad, profetizar, maldad, echar fuera demonios, maldad, hacer muchos milagros. ¿Por qué Dios le dirá eso? El mensaje está, yo por aquí. ¿Sabe por qué Dios se lo va a decir? Aquí está. Nunca os conocí. Y si no os conocí fue porque ¿qué cosa? No se relacionaron con Él. Ahí está la clave, iglesia de Dios. Tú y yo nos tenemos que relacionar. Y hay gracia todavía. Hay gracia todavía, iglesia de Dios. Ahí está la clave. Ahí está el secreto. Sobre todo los que se relacionen con Dios y perseveren y se mantengan aferraditos a Él. Sobre eso va a estar el sello. ¿Me permiten testificar un momentito? ¿Saben por qué me bendijo el amanecer con Cristo del domingo con Javier? Porque por primera vez, yo no sé, como que yo me metí en esa historia, porque Él nos dijo, cierren los ojos y métanse en la historia. Y por primera yo me metí en la historia. De momento yo comencé a percibir todos los cantazos que el diablo le ha tirado a uno. Y cuando Él dijo, todavía mi siervo retiene su integridad, yo digo, gloria a Dios. Santo es Jehová, santo es su nombre. Porque ni siquiera el retener la integridad es por mi fuerza ni la tuya. Es porque tú te mantienes aferrado a Él y Él te da la victoria. Él te conserva. Bendito sea Jehová, iglesia de Dios, nuestro Señor viene. Y podemos quedar unidos, podemos quedar bendecidos. Podemos quedar transformados y ser instrumentos de Él en esta hora difícil que viene. Y Dios va a tener un pueblo de pie. Y que tú y yo seamos de ese pueblo. Pero tenemos que ser personas, cristianos, hermanos, hermanas, que decidamos relacionarnos con Él. Sigue diciendo, y estoy ya cerrando, Jesús el ejemplo a seguir. El cual siendo en qué cosa? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces, entiende esto, mi gente. Y el pastor leyó esta mañana, y si mi pueblo se humillare, lo recuerdan allá en 2 de Crónicas 7:14, y si mi pueblo se humillare, y tenemos que humillarnos delante de Jehová. Entonces dice Jesús, no, siendo Dios, no se aferró a eso. ¿Por qué rayo tú te tienes que aferrar a un puesto, a una postura? ¿Por qué rayo tú te tienes que aferrar a una posición? Bendito sea Jehová. Eso es boloni, eso es putrefacción, eso es pérdida, decía el apóstol Pablo.
A quien tú te tienes que aferrar es a Dios. Como hizo Jesús, ese es nuestro ejemplo. Él se aferró a Dios, aferremos nosotros también a Él. Y seamos siervos como Él quiere que seamos. Sigue diciendo, y Dios cumplió. ¿Se acuerdan que el Padre honrará? Él se humilló, Él se fue a siervo y Dios le exaltó hasta lo sumo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y si Él es el Señor, entonces ¿quiénes somos nosotros? Sus seguidores. La herencia de los siervos de Dios. Aquí algo pasó, porque yo te digo que tenemos, déjame ir aquí rapidito. ¿Viste? Aquí algo pasó. Aquí se han ido unos slides que yo tenía, sí, que no están. Ay, Padre, si tú me trajeras ahora. Estaban ahí, yo los había resaltado y todo, pero déjame volver acá. Ok. Antes de cerrar, porque ese slide que viene ahora es el que cierro, hay un texto en la palabra. Geraldo, cuando tú escuches y me lo googleas rápido, tú, Clary, me ayudan. Dice, ¿puede alguno, pero crees tú que puede? ¿Quién eres tú para que juzgues el criado ajeno? Búsqueme en ese texto. ¿Quién eres tú para que juzgues? Eso estaba ahí y por eso yo me he sentido como un poquito, porque ustedes se me han perdido ahí varios slides, pero no hay problema porque yo sé. ¿Entiendes? Pero búsqueme en ese texto que el Padre lo trae ahora. Dice, pero ¿quién eres? ¿Por qué crees tú para juzgar el criado ajeno? ¿Lo tiene? ¿Cuál es? Romanos 14:4. ¿Verdad que sí? Ese mismo es. Romanos 14:4. Vamos toditos allá. Gracias, Brian. Gracias. Vamos a Romanos 14:4. Mira lo que dice Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Y yo te pregunto, ¿por qué es el criado ajeno? ¿Tú quién eres para que juzgues al criado ajeno o al siervo ajeno? ¿Por qué es el siervo ajeno? ¿Por qué? Porque no es tu siervo, santo en nombre de Jehová. ¿Es siervo de quién? Es siervo de Dios. Y mira lo que sigue diciendo. Dice, para su propio Señor está en pie. O sea, si está de pie, eso es cosa de quién? De su amo, de su Señor. O cae. Si cae, para su propio Señor cae. Eso es asunto del criado, del siervo y de quién? De su Señor. Ahí tú y yo no nos debemos de meter. Pero estará firme. Yo no sé por qué eso se borró, santo. Ustedes vieron, visto como yo puse eso ahí grande. Pero estará firme. ¿Sabes? Tú no estás juzgando a nadie. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar? El criado no es mío. El criado es de Papá Dios. Entonces, para Dios, Él va a estar de pie, o si Él cae, es un asunto entre Dios y la persona. Entonces dice, pero estará firme, y mira lo glorioso que dice, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y la iglesia, ¿qué cosa dice? Amén, santo en nombre de Jehová. Viste que aunque tú mires para el lado y tú veas que el criado está como tambaleando, clama por ese criado, pero no lo juzgue, porque ese no es tu criado, ese es siervo de Dios. Y Dios ha dicho en su palabra que por Él lo hará permanecer firme, porque Él es poderoso para ayudarle. ¿Ustedes entienden eso? Entonces había otro slide ahí, que era, entonces, ¿qué somos? Si no debemos juzgar, si no estamos para juzgarnos, ¿qué somos nosotros en relación a nosotros mismos como consiervos? ¿Qué somos? Dímelo. ¿Qué somos? Alguien que me lo diga. Somos guardas. Santo el nombre del Señor. Somos guardias de nuestros hermanos. ¿Y para qué está el guardia? ¿Para qué cosa? Para vigilar y asegurarse que lo puede, ¿qué cosa? Ayudar y proteger. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo estemos haciendo. Dios quiere que nosotros estemos mirando a ver cómo nosotros nos podemos ayudar y proteger y defender de este enemigo malo que nos está haciendo la vida de cuadrito.
Entonces mira cómo sigue diciendo, la herencia de los siervos de Dios. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es la herencia de ¿quién? De los siervos de Jehová. ¿Y qué más? Y su salvación de mí vendrá. ¿Y quién lo dice? Es Jehová. Tu salvación viene de Jehová. Dios te me bendiga, hermano mío, hermana mía, hijo mío, hija mía. Nuestro Salvador viene. Y creo que tengo ahí algo. Recuerda que los que serán sellados, ¿qué cosa? Serán los siervos de Dios. Nuestro Salvador viene. Que tú pongas tu mirada en Cristo. Que tú escuches a Cristo y su palabra. Que tú te olvides de toda esta pamplina y toda esta cosa que el diablo está tirando. Y manteniendo tu mirada en Cristo, tú te sigas relacionando con Él. Sigas recibiendo de Él para bendecir a todos los que tú te encuentres en el camino. Iglesia de Dios, que el cielo te me bendiga.